Bienvenidos de vuelta. Las reformas a la Ley de Seguridad Social que se discuten en la Asamblea generan reacciones en la población. Desde el lado del gobierno se habla de equilibrar las pensiones en todos los niveles, mientras que del lado de la oposición se dice que esta propuesta lo que busca es profundizar las diferencias que existirían entre Fuerzas Armadas. Hablamos ahora del tema. Estamos precisamente con el ministro coordinador de Seguridad, César Navar. Señor ministro, buenos días, bienvenido a este espacio. Desde el lado de la oposición, la lectura es injerencia, intención de dividir a las Fuerzas Armadas de parte del gobierno y profundizar las diferencias. ¿Es así? No, en absoluto. Mire, nosotros, esto no es un problema con Fuerzas Armadas, estamos trabajando en una reforma que no es solo para Fuerzas Armadas, sino para Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el contexto de los regímenes especiales. Esto enmarcado, recordemos que constitucionalmente está establecido que existe un solo sistema nacional de seguridad social con estos regímenes especiales. Los ajustes que se están realizando o que se proponen dentro de esta propuesta de reforma a las dos leyes, lo que buscan es equidad y justicia en el tema de pensiones, ¿verdad? Y que sean concordantes con el sistema nacional y el sistema civil. Ahora, le pregunto, ministro, dadas las condiciones actuales en donde ha existido cierta resistencia, podríamos decirla, de una parte de las Fuerzas Armadas, ¿es el momento de insistir en estas reformas del un lado? Del otro, es una institución que jerárquicamente e históricamente ha funcionado así. ¿Por qué entonces hacerlo ahora si siempre las pensiones han sido como lo eran hasta ahora? ¿Por qué cambiar? A ver, Marcela, no ha sido así siempre. No recordemos que la vida institucional del ISFA no es desde que se inician las Fuerzas Armadas. Ha habido cambios progresivos, inclusive reformas a la misma ley. Años de servicio se incrementaron de 15 a 20 años como es ahora. Y estas reformas inclusive han sido planteadas en su momento por el mismo IFAS. O sea, yo creo que no se discute la necesidad de establecer o realizar reformas, porque lo ha propuesto en su momento el mismo ISFA. Lo que estamos nosotros proponiendo a través de esta reforma es que exista más equidad, más justicia en relación al sistema. Beneficios, no, porque mira, no estamos en ningún momento desconociendo la necesidad de que exista un régimen especial. Eso es otra cosa que han tratado de posicionar, que se quiere desconocer el régimen especial y mucho menos, sino ser más consecuentes con una realidad que tiene que ver con cuánto tú aportas, cuánto aporta tu patrono y cuáles son los beneficios posteriores. El régimen especial debe concentrarse en lo que es la especificidad y la particularidad de las profesiones. Nadie discute, y yo creo que ningún ecuatoriano podría discutir la importancia del trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Nadie discute que tienen una estructura piramidal y que por eso es necesario también tener el régimen especial. Eso no está en discusión, es cómo tienen o cómo se calculan esos beneficios. Por eso en la propuesta está establecido básicamente el incremento de años de servicio de 20 que es actualmente a 25. Pero aquí algo que hay que mencionarlo. Para los que recién ingresan, los oficiales y el personal de tripulación, de tripulantes, que están en este momento en servicio activos, mantendrán los 20 años. Los que recién ingresan, se incrementan los 5. Segundo, el cálculo, ¿cómo se calcula esa pensión? La pensión actualmente se calcula con el último salario, es decir, tú puedes estar un día en ese cargo y ese salario te pagarán de por vida, ¿verdad? Considerando que la esperanza de vida en nuestro país ha ido incrementando. ¿Qué se propone? Que el cálculo sea con los 60 últimos salarios, es decir, los últimos 5 años. Y el ajuste de la pensión, actualmente el ajuste de la pensión está atado, el ajuste del pasivo a el sueldo del activo, es decir, el incremento de la pensión va atado al incremento del salario del activo. No, decimos no, hagámoslo conforme a lo que está establecido en el sistema que tiene que ver con la inflación. Se incrementa la inflación, se calcula la inflación y se incrementa la pensión. Señor ministro, dos precisiones que han sido las lecturas que se ha hecho desde el otro lado. En términos económicos, estas nuevas propuestas no les conviene porque significa menos plata, menos pensión. Y otra, se lo hace de acuerdo a lo que se ha dicho desde el lado de la oposición porque el gobierno no tiene plata para seguir fondeando a las Fuerzas Armadas. No tiene nada que ver. Mire, esto no se ha discutido recientemente, no hemos partido como gobierno la propuesta hace un mes, 2 meses. Esto lo venimos trabajando hace más de 1 año y medio, se lo digo como he estado en la cartera ya casi 2 años, casi más de 1 año y medio que hemos venido trabajando en esta propuesta y basado en lo que le digo,
justicia y equidad. Para que tenga una idea, ¿no? Cuando uno ingresa como oficial, comienza a hacer sus aportes, ¿no? En el tema de pensión, específicamente lo que llaman el RIN, la pensión, hace un aporte en su carrera, en una proyección de aproximadamente $160.000, $165.000 solo para pensión. De eso, si usted se retira a los 42 años con una esperanza de vida hasta los 78 años, usted puede calcular lo que recibe en beneficio son más de $950.000. Entonces, esas son las cosas que nosotros decimos, no está bien no haber Estado que lo soporte, pero sobre todo, este marco de justicia y equidad. La asambleísta Cynthia Viteri, precandidata presidencial, ha hablado incluso de la posibilidad de que si es que esta reforma llega a ser realidad y aprobada por la Asamblea Nacional, ella ha dicho que la echará abajo. Mire, yo creo que ahí estamos entrando con temas muy politiqueros, ya estamos siendo demagogos en esto, ofreciendo cosas que inclusive, reitero, la misma seguridad social de Fuerzas Armadas ha planteado la necesidad de reforma. ¿Y qué ha planteado en su momento? Son propuestas que salieron desde el mismo Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Incrementar no de 20 a 25, sino de 20 a 30 años de servicio. Esa es la propuesta. Incrementar el aporte individual de 23%, que actualmente es para los miembros del servicio activo, a 26%. O sea, esos son para poder mantener a los pasivos. Pero nosotros decimos, no se puede hacer así, mejor ajustemos con estas otras variables. Ahora, ministro, también es cierto que esto ha generado probablemente cierta incertidumbre en el interior también de la institución. Me refiero a que, usted sabe, muchos, incluso militares, se han pronunciado a propósito de estas reformas, lo han hecho al presidente de la República, de una manera, de acuerdo a la lectura de ustedes, que no ha sido la adecuada, se han dado paso a acciones de protección, al tema también un poco de las comisiones de disciplina para resolver estos temas. Y esto lo que ha hecho, a decir de la población y del análisis, ha terminado profundizando un poco estas diferencias que existirían. Sí, mire, yo quería aclarar eso. Primero, la diferencia no es en absoluto con la institución. O sea, que hay casos puntuales y cada una de estas personas, de estos oficiales o de los miembros de la tropa que ha contestado, y aquí quiero aclarar algo, ¿no? Pues es por contestar al presidente. No es por contestar al presidente, porque el presidente recibió muchísimas más respuestas. Es contestar de forma inadecuada, con términos que no tienen absolutamente nada que ver en el contexto de la disciplina militar al presidente de la República. Entonces, no son casos contra Fuerzas Armadas, ni se persigue el tema de Fuerzas Armadas. Y ahí queremos aclarar algo, ¿no? Por ejemplo, no estamos de acuerdo, como gobierno, en que se haya mandado a... se refiere a las clases de Derecho Constitucional. Imagínense, o sea, eso es un tema puntual a las personas que actuaron en ese Consejo de Disciplina o que cometieron la falta. Pero ya se les ha dado incluso hasta plazo, ministro. Sí, yo sé, pero por eso le digo, nosotros como Gobierno Nacional no estamos de acuerdo en eso, respetamos la decisión, es una función independiente del Estado, la función judicial, pero como gobierno, reiteramos, no estamos de acuerdo, no nos parece adecuado. Y tampoco no ha sido propuesto por el régimen esto. En absoluto, en absoluto. Señor ministro, gracias como siempre por sus detalles y por estar aquí. Son las 7:24, Diana.